La maldición de los Shadow. Capítulo 1. La pérdida de una amiga. Una gran tristeza me invadía en todo mi cuerpo, mi cara llena de lágrimas y tierra, por el constante lodo que había en la cueva, mis manos con varios raspones y heridas era lo único que podría ver, con la escasa luz que se infiltraba en la caverna, y cada vez me introducía más adentro para buscar seguridad para mi vida. Acurrucada en una esquina, hecha una espera, estaba yo, esperando la oportunidad, buscando el momento de que todo esto terminara, que esa horrible pesadilla fuera eso, solo un mal sueño, pero después de volver a ver mis manos, recordaba que no era así. Y aún lo más triste, era que nunca volvería a ver a mi querida amiga, el último recuerdo de mi pasado feliz. Echada detrás de una piedra, respirando lentamente, recordaba los momentos en donde aún me encontraba rodeada de mis amigas de la infancia, pero, al pasar el tiempo, uno se entera que la vida es amarga. Pero, después de caminar mucho tiempo, sin saber cómo pude llegar a ese momento, y saber que la vida no era tan mala, después de todo, entre abrazos y besos, encontrar a la amiga lo que pensaba muerta como le pasó a las otras. Pensé que mi vida había vuelto a brillar de nuevo, con ese sencillo reflejo de esperanza. Respiro profundamente, viéndome detrás de aquella piedra escondida para salvar mi vida. ¿Por qué? Porque tuvimos que haber llegado a ese terrible lugar. Si hubiera pensado en nuestros actos, en ponerme firme a mi amiga, tal vez, ahora, ella no me estuviera buscando para matarme. Aquel día era como cualquier día, soleado y lleno de hermosas nubes. Yo y Win nos encontrábamos recorriendo el inmenso bosque, jugando con los pájaros y lagartijas. Era casi el día más feliz de mi vida. Después de todo, ese día, yo era una niña normal, sin nada de magia, sin nada de estatus, solo una niña normal jugando felizmente con mi mejor amiga de toda la vida. Cada vez seguíamos introduciéndonos al interior del bosque. Al principio pensaba que era algo peligroso alejarnos del templo, pero ella me afirmó que no tenía que preocupar, ya que ella conocía todos los rincones de este maravilloso bosque. Poco a poco, seguimos jugando entre árboles y arbustos, llena de una felicidad infinita, al lado de la sonrisa y la alegría de que compartía Win. Ella era siempre reconocida por su aire de libertad, de una alegría casi eterna. Al entrarnos cada vez en el bosque, un presentimiento malo me llenaba todo mi cuerpo. Sin dejar de lado, me apresuré en donde estaba Win y le dije que ya era hora de irnos, que teníamos que volver al templo, si no nos castigarían. Pero ella se encontraba envuelta en un aire desconocido. ¿No lo oyes?, me dijo con su delicada voz. ¿No oyes esa hermosísima canción? Entonces, vi como Win se dirigía al lugar en donde, según ella, escuchaba esa canción. Yo no escuchaba nada, ni siquiera el canto de los pájaros. Eso me preocupé mucho, y me fui detrás de ella para ver si podía alcanzarla y evitar un peligro para nosotras. Corrí con todo lo que podía, pero, obviamente sabía que mi amiga era muchísimo más rápido que yo. Aún así, no me detuve y seguí hasta ver que Win se adentraba en una cueva oscura, de donde veía que emanaba una fuerte aura oscura y siniestra. Saqué toda la fuerza que me daba y pude alcanzar a mi amiga. La veía como hipnotizada, repitiendo una misma frase. ¡Qué hermosa canción! Tengo que saber de quién es. La tomé fuerte de la mano, jalándola con todas mis fuerzas, diciéndole que nos fuéramos de ese horrible lugar, pero, lastimosamente, ella se soltó de mi mano y corrió hacia el interior de la cueva oscura. No podía seguir más, pero no podía dejar que mi mejor amiga, mi último recuerdo de la infancia, le pasara algo malo y me adentré con ella al interior de la caverna. La cueva era un lugar muy oscuro, casi como la misma noche, pero pude seguirla por la escasa luz que se adentrase en ella, y al final la encontré dentro de una especie de cuarto, en donde se hallaba un tipo de altar, que en realidad era un enorme diamante negro donde emanaba esa horrible aura oscura. Me acerqué a Win y vi como su rostro estaba lleno de lágrimas, susurrando «¡Qué hermosa canción!» una y otra vez. Y por un momento, me acerqué y levemente, con el gotear del agua contra las paredes, pude oír una débil, pero linda canción que provenía de la piedra, y después de observar más detalladamente, detrás del diamante, que en la pared, se resaltaba una enorme puerta, que también emanaba una fuerte energía oscura.
pero antes de intentar de sacar a mi amiga de ese lugar, aquella sensible canción me hipnotizó también. Era como si floreaba en mis recuerdos aquellos pensamientos de mi niñez, cuando todas estábamos juntas. Me sentía relajada y sin preocupación, pero muy dentro de mí, como un susurro, dijo: cuidado con las sombras, y en ese momento, me desperté del trance que me encontraba y vi como la piedra comenzó a brillar y como también aquella puerta también comenzaba a brillar y abrirse poco a poco. Asustada me hice atrás de la piedra e intenté jalar a Win a mi lado, pero no pude. Después vi como una enorme sombra temible salió de la piedra e envolvió a mi amiga. Rápidamente fue donde ella comenzaba a gritar y pedir ayuda, mi ayuda. La tomé de su mano, la intenté de sacarla del lado de la sombra que la rodeaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarla de esa situación. Después la sombra me lanzó lejos del lado de Win, asustada viendo como aquella presencia maligna terminó de envolver a mi amiga, liberando una fuerte luz oscura en todo su alrededor. Cubrí mis ojos, y cuando aquella luz terminó, vi como ella se encontraba tumbada en el suelo de aquella caverna. Asustada me acerqué a su cuerpo, y pensado lo peor, la llamé por su nombre varias veces. Me acerqué poco a poco a Win, tocando su cuerpo sentí que estaba frío. Al ver esta situación casi llorando, al lado del cuerpo de mi amiga, pensaba que estaba muerta. Pero, después, al verla de nuevo, vi como su rostro se me quedaba mirando, con una mirada vacía y sin sentimientos. Ella comenzó a levantarse, pero, en ese momento me di cuenta que su cuerpo ya no era el mismo. Parece que se movía torpemente, casi como si fuera una especie de muñeca o un tipo de marioneta. Le volví a llamar por su nombre y ella me vio con aquella misma mirada, pero esta vez vi como su cuerpo se levantaba del suelo casi flotando, viendo que en realidad tenía las facciones de toda una muñeca. Me alejé de ella asustada y un enorme rugido se oyó en toda la cueva. La puerta se abrió de golpe y de ella se podía observar como una especie de dragón asomaba su cuello de forma irregular, contrayéndose en cada momento. Intenté levantarme, pero no pude, y vi como mi amiga se acercaba a mí, viendo como su cuerpo se movía de forma irregular, y colocando su mano en mi mejilla, pude observar su rostro, diferente sin ningún rasgo o facción de emoción, totalmente una tristeza seca en ella. En mi oído, susurró algo: cuidado con las sombras. Después pude ver cómo era jalada por una fuerza invisible al lado de aquel monstruo que salía de aquella puerta. Win alzó su cetro y después de eso, vi como numerosas sombras detrás de ella salían de la puerta hacia el exterior. Observando esa terrible escena, salí corriendo de la cueva con toda la fuerza que me tenía dentro de mi cuerpo. No supe cuánto corrí, ni sé cuál fue el camino que tomé. Al final de todo, pude ver el templo a lo alto en donde siempre había estado. Cuando llegué a sus puertas, Windar llegó a mi auxilio. No podía hablar porque estaba afónica por todo lo que había corrido. Oía aquella pregunta que él me hacía, y solo cuando me preguntó sobre Win, rompí en lágrimas en su regazo. Pero, antes de poder contestar aquellas desoladas preguntas, aquellas sombras aparecieron rodeando todo el lugar, y todos los habitantes del templo corrieron adentro para protegerse. Los magos más experimentados usaban su magia para alejar aquellas sombras, pero era imposible porque cada vez aparecían muchas más intentando capturar a los ciudadanos. Windar me cargó en sus brazos, llevándome adentro del templo. Después cerraron las puertas para que las sombras no pudieran entrar al lugar. De nuevo, Windar me preguntó aquellas preguntas, y después de un rato, poco a poco, le conté todo lo que nos había pasado en el interior de aquel tétrico lugar. Al final de mi relato, hubo un silencio en todo el lugar. De la cara de Win y de las demás tribus, aparecieron lágrimas brotando de sus ojos. Reze, la compañera de Win, se me acercó para reclamarme lo que habíamos hecho y diciéndome que todo era mi culpa, por el simple hecho de ser una Kishkis. Después Musto cayó a Reze, diciéndole que nadie era culpable, y que en ese momento, no era necesario buscar culpables, ya que este peligro afectara a todos por igual. Después Windar y Cam me llevaron a un cuarto para curar mis heridas.
Pero no pasó a más, cuando se oyó unos gritos que provinieron del fondo del templo. Una de las aves compañeras de la tribu era tomada por una sombra de su pata, y después de eso, la sombra la envolvió completamente, como había pasado con Win, y después aquella criatura se volvió a levantar transformada de la misma forma que mi amiga. Dio un chirrido y después vi como de las paredes salían aquellas horribles sombras de los agujeros o de cualquier lugar que se encontraba cubierto de oscuridad. Toda la gente corrían asustados a todas direcciones sin rumbo fijo, viendo en algunas ocasiones como esos monstruos sombríos capturaban uno tras otro a la gente de la tribu. Musto gritó a los que no habían sido capturados por las sombras que corrieran al gran salón para estar a salvo de aquellos seres. Cam me tomó de la mano y me llevó al gran salón, dejando a Windar para proteger nuestra huida. En ese momento, perdida en mis sentimientos y pensamientos, que al final Reze tenía razón y todo fue mi culpa al no proteger a Win. Cam me introdujo a un cuarto que era la enfermería y comienza a curarme. Ella, observando mi rostro, colocando su mano en mi pecho, me dijo de forma dulce: Ariel, tú fuiste la mejor amiga de Win y sé que muy dentro de su interior, ella te querrá por siempre. Viendo la dulce mirada de Cam, me sentí despreocupada y llena de una paz en mi interior. Pero, en ese momento, se podía escuchar gritos por todas las personas que estaban siendo raptadas por aquellas malditas sombras. Cam, usando su magia, abre una puerta secreta detrás de una de las camas y colocándome dentro de ella, me dice con su voz: tienes que irte para avisarle a tu tribu sobre este peligro antes que las sombras hagan daño a tu pueblo. Por suerte, creo que ella no puede introducirse bajo el agua. Vamos, Ariel, tú eres su única oportunidad de salvarse. Después de eso, ella volvió a sellar la entrada con su magia. Al principio comencé a gatear para encontrar la salida, pero encontré mi camino. Muchas dudas adentraban a mi cabeza, llenándola de nuevo de culpa. Pensé también que al fin y al cabo, mi tribu no necesitaría la ayuda de una cobarde, aunque, dentro de mí, sentía la necesidad de ayudar para que esto no pasase de nuevo. Y veme aquí, acurrucada, llena de miedo, esperando que todo solo fuera un mal sueño, pero no lo es.